Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, nuestro grupo va a exponer el proceso psicoterapéutico. De integrantes tenemos a Álvarez Madrid Gabriel, Dávila Martínez Ámbar, González Pineda Almendra, Palomino Llanos Mónica, Kenaya Gutiérrez Julio, Sosa Altamirano Shandy. Siguiente, por favor. Bien, en introducción, actualmente sabemos que los profesionales en la salud mental son los encargados de trabajar con las personas que padecen problemas psicológicos o de algún trastorno, las cuales dejan de solucionar o ellos tratan de ayudar o apoyarlos en solucionar estos problemas. Entonces, en este caso, en este trabajo de investigación, se han planteado cuestiones relacionadas con el proceso de la psicoterapia, conociéndolo desde sus inicios hasta la actualidad, donde se presentaban ideas y que con el tiempo iban cambiando. Asimismo, se discutirán los métodos de la psicoterapia más relevantes, como en el método psicoanalítico, donde explicaban que los problemas psicológicos se originaban en el inconsciente. Luego, el método cognitivo-conductual, donde tienen como bases teóricas el del conocimiento clásico y del condicionamiento operante. Siguiendo el método humanista, en el que se consideraban las necesidades del ser humano, y por último se adoptaba el método Gestalt, donde se permite que el sujeto llegue a su autorregulación utilizando el aquí y ahora. Finalmente, presentaremos las distintas etapas del proceso de la psicoterapia, las cuales son el análisis del caso, la organización e información de los resultados, plan de intervención, la evaluación y el seguimiento, y finalmente el proceso de evaluación. Doy paso a mi siguiente compañera. Antecedentes. El inicio de la psicoterapia se da a través de distintos pensamientos desarrollados en la cultura occidental y procedentes de la magia, la medicina, la filosofía y la religión, donde estas actividades indican que la vida humana es inherentemente problemática con conductas anormales o desviadas socialmente. Lo que se conoce hoy en día como psicoterapia nace en Grecia, donde se produjo el pensamiento racional y la tradición filosófica y médica. Asimismo, se da la cura a través de la palabra durante este periodo clásico. También durante este periodo se sitúan distintos pensadores como Aristóteles y Platón, y al ser Grecia la cuna de la medicina occidental, Hipócrates atribuye causas naturales a las distintas enfermedades y postula 4 humores que están asociados a determinados temperamentos. Posteriormente, en la Edad Media, la Iglesia tuvo un papel central, ya que considera los trastornos mentales como producto de una voluntad sobrenatural, donde el pecado es la raíz de todo mal y el método para curarlo es la confesión. Posteriormente, los intelectuales aportaron un enfoque más humanista sobre los enfermos mentales. Junto a ello, se va mejorando la asistencia a estos pacientes. Y por otro lado, se señaló que las enfermedades mentales eran producto de la naturaleza no divina, a lo cual se adjuntó el término lunático, que propone que la influencia de los astros producía las enfermedades. Durante el siglo XVIII, Gall y Mesmer dieron aportes destacables a la psicoterapia y psicopatología. El primero indicaba que las funciones emocionales y corporales eran dominadas por determinadas zonas del cerebro, y también la forma de cráneo guarda relación con el grado de extensión de las zonas cerebrales, y con ello se puede estudiar el carácter. A este método lo denominó frenología. Mesmer propuso que los seres humanos contaban con un fluido corporal de carácter magnético, con el cual se desequilibra a la persona y se puede enfermar. Posteriormente, Charcot, a raíz de una investigación, postuló que la histeria no era exclusivamente producida en las mujeres y que la parálisis histérica puede producirse con la hipnosis. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, daré a conocer sobre los enfoques en la psicoterapia. Tenemos el psicoanálisis, el enfoque es cognitivo-conductual, humanista, gestal,
También tenemos la terapia sistémica breve, la terapia neuropsicológica, la terapia vacional, emotiva, conductual y la terapia breve centrada en emociones. Pero en esta ocasión solo vamos a tomar las 4 principales que serían las que estamos viendo en pantalla. Siguiente diapositiva. En el psicoanálisis tenemos que sabemos que está basada en las dimensiones del ello, yo, el superior, en el inconsciente y parte de la interpretación de los sueños. También sabemos que la terapia psicoanalítica toma cada uno de estos conceptos y de una manera contextualizada los aplica al paciente. Puede solucionar problemas como la ansiedad, fobias, problemas sexuales y la baja autoestima. Es una práctica no es muy común, ya que toma un tiempo considerable que puede ir de meses a incluso años. Tiene un proceso estructurado. Según Palomares, el proceso comprende de 6 fases: el establecimiento del motivo de consulta, la entrevista de explicación del problema, el establecimiento de las nuevas hipótesis, la devolución de la información, las fases del análisis y la revisión de pasos anteriores. En el enfoque cognitivo-conductual, eh, está basada en los pensamientos, las sensaciones físicas y la conducta. Es uno de los procesos más populares debido a su eficacia. Los casos más comunes en este tratamiento son la ansiedad, la depresión, las fobias, estrés postraumático, trastornos delusivos, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, trastornos obsesivos compulsivos, adicciones, trastornos bipolares, esquizofrenias y trastornos sexuales. La fase del TCC comúnmente incluye identificar las situaciones problemáticas o trastornos del individuo, analizar pensamientos, emociones y opiniones en relación con los problemas presentes, identificar pensamientos negativos o inexactos y asimismo formar estos pensamientos negativos e inexactos. Mi nombre es Mónica Palomino y les voy a hablar acerca del enfoque humanista. En cuanto a los principales propulsores de este enfoque fueron Abraham Maslow, Fritz Perls, Erich Fromm, Goldstein, entre otros, como lo podemos ver en la diapositiva. Surge a mediados del siglo XX en Norteamérica como la tercera fuerza después de lo que fue el cognitivo, bueno, el enfoque conductista y el enfoque psicoanalítico. Además, también surge como una respuesta ante la necesidad del ser humano para direccionar este enfoque a la búsqueda de su libertad, responsabilidad y desarrollo de sus potencialidades. Asimismo, como principal objetivo, tiene la autorrealización, observando al ser humano desde un punto de vista más holístico, es decir, viendo más un todo y no como unas partes nada más. Por otro lado, las limitaciones que podemos encontrar en este enfoque son que no toma ciertos conceptos del conductismo, ¿no? Por ejemplo, la experimentación con animales no es aceptado por el enfoque humanista. Sin embargo, estos experimentos que se han realizado antes han dado paso a grandes conceptos que son vigentes a la actualidad. Asimismo, uno de sus principales focos es la conciencia, suprimiendo la importancia de lo que es el inconsciente, ¿no? El término fundamental en el psicoanálisis, ¿no? Y esto a pesar de la existencia de diversas investigaciones científicas que indican la intensidad con la que cala estos descubrimientos en el ser humano. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar ahora sobre Gestalt.
los principales representantes de este enfoque es Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kafka. Todos ellos alemanes. Bueno, la génesis de esta palabra Gestalt está escrita en alemán y significa totalidad y unidad. Está compuesta por dos elementos principalmente, que es la figura y el fondo. Este enfoque se ha estructurado en base a los principios de la psicología Gestalt, el psicoanálisis y la filosofía existencial europea. Uno de los principios de esta terapia es el holismo, el cual señala que la naturaleza del ser humano representa un todo unificado consigo mismo, sus circunstancias, su entorno social, cultural, ¿no? Por tanto, la relación entre estos es estrecha, dado que determinará la conducta del ser humano. Es decir, depende de cómo el hombre interactúa con su medio ambiente, cómo lo organiza, cómo lo integra, es la forma en que va a lograr ver desde un panorama más amplio, ¿no? Asimismo, todo hecho observable debe ser descrito en su contexto y cómo éste ha impactado. Además, por otro lado, la finalidad de la terapia gestáltica consiste en permitir y fomentar que el sujeto actúe de manera interna, que la información que obtenga del medio externo e interno sea relevante para poder lograr esta autorregulación que se mencionó antes en la introducción, por medio del darse cuenta en el aquí y el ahora. Además, a través de sus fundamentos, la terapia gestáltica brinda al ser humano estas herramientas necesarias para que satisfaga sus necesidades y pueda así alcanzar la autorrealización, que es el principal objetivo también, que es lo mismo que la humanista, porque estos enfoques tienen bastante afinidad entre ellos. Gracias. Pasaré a explicar las fases del proceso psicoterapéutico. En 2013 se propone un esquema que consta de 5 fases dentro del proceso psicoterapéutico por Fernández Ballesteros y otros autores, en la cual se establecen las definiciones que pasaremos a explicar a continuación. Dentro de estas se encuentran el análisis del caso, la organización e información de resultados, planificación de la intervención, valoración y seguimiento y al fin del proceso de evaluación. En el análisis del caso, o también llamada evaluación descriptiva, se basa en investigación y evaluación a partir del motivo de consulta planteado por el cliente o paciente. Después de haberse establecido el rapport, se le pregunta al paciente o se le pide que indique su motivo de consulta, el detonante de su actual problema, qué sucede y en qué nivel lo está afectando. Se realiza un acuerdo formal con el paciente que se delimita un horario. Se realiza esto por medio de encuadre para las futuras sesiones. Se le explican las pautas, el modo de trabajo y se le explica que no va a haber un futuro cambio dentro de esto. Echegoyen, citado en Ubiaga en 2005, plantea que el encuadre supone fijar como constantes las variables de tiempo y lugar, estipulando ciertas normas que delimitan los papeles entre el entrevistado y el entrevistador con arreglo a la tarea que va a realizar. Esto quiere decir que los acuerdos establecidos durante la sesión, durante la primera sesión donde se le explica los acuerdos, no se van a cambiar a lo largo de la sesión, a menos que haya un motivo verdaderamente fuerte o de fuerzas mayores. Paso a explicar la organización e información de los resultados. En esta etapa se va a realizar la integración y comparación de resultados o datos obtenidos con las pruebas realizadas, ya sean psicométricas o proyectivas. Se contrastará con la anamnesis, la historia familiar, la historia clínica. Se podrá dar una respuesta ante lo que aqueja el paciente. Oportunamente se le van a brindar los resultados que necesite saber mediante la entrega de un informe que puede ser oral o escrito y que tenga fácil comprensión para que la persona a quien vaya a ser entregado pueda comprender cuál es su diagnóstico y conozca todo lo que necesita sobre él.
Seguidamente del entrega del informe se realizará la iniciación de un diálogo para la toma de decisiones frente al caso, en el cual se va a analizar si es necesaria una reevaluación o en caso de existir alguna alteración patológica o conductual, se realizará la intervención necesaria. En caso de que el paciente no requiera o no presente alguna condición que indique que sea necesario intervenir, el psicoterapeuta está en su derecho para elegir que sea finalizado el proceso. Bueno, siguiendo con la tercera fase, tenemos la planificación de intervención. Si es que el especialista ve que es necesario, se hace en base a la historia clínica, el motivo de consulta y los resultados de las pruebas aplicadas anteriormente, se va a realizar la elección de un enfoque terapéutico en el cual el profesional va a volcar sus conocimientos para poder solucionar o darle una solución al diagnóstico dado en el anterior paso. Luego sigue la valoración y seguimiento en el cual se verifica, luego de este proceso anterior, se verifica la mejoría del paciente por medio de pruebas y se va a realizar un seguimiento para poder contrastar o confirmar los resultados obtenidos anteriormente. Y por último, si es que el paciente llegó a adquirir las habilidades para poder afrontar sus diversas situaciones o la situación que lo llevó a la terapia, se realiza el fin del proceso de evaluación donde se termina la relación profesional con el paciente. Muchas gracias.